realidad política y el análisis de la política. La realidad política se refiere a los fenómenos que han sucedido o están sucediendo y que definimos como propios de la política. Los cambios sociales, los avances tecnológicos, las dinámicas de comunicación entre los individuos, las tensiones ideológicas y culturales. Es decir, que debe existir una proporción entre los avances tecnológicos y sociales, tal como lo afirma el autor, o de lo contrario existiría una población estancada. Por ende, la demanda de las nuevas políticas hacia el Estado se hacen inminentes y las corrientes ideológicas lo hacen saber. Con esto pasamos al análisis de la política. El autor lo divide en dos partes, positivismo y marxismo. Si analizamos estas dos corrientes encontramos ciertas semejanzas. Por ejemplo, ambas nacen y se desarrollan con la sociedad industrial. Tienen una idea similar de progreso y de sistema de necesidades, una concepción igual de Estado, tienen una confianza ciega a la razón y a la modernidad. Sin embargo, tienen algunas diferencias muy marcadas. Por ejemplo, el positivismo, que cuenta con un objeto final de la causalidad que explica la estructura y el funcionamiento de una sociedad determinada, fundamentada en la libertad individual, es decir, el liberalismo. Por su parte, el marxismo cuenta con un objeto final de la transformación y cambio social, un cambio radical, fundamentado en la libertad social, es decir, el socialismo. El objeto de la ciencia política y su autonomía como ciencia social. Caminal, apoyándose en Sartori, menciona que la autonomía de la política es independiente al método científico. Es así como la política como objeto de análisis se remonta a Maquiavelo, siendo él el fundador de la política como campo de conocimiento autónomo. Pero, ¿autónomo respecto a qué? Autónomo respecto a otros campos de conocimiento como el filosófico o el teológico, pues como el mismo Caminal lo menciona, la política se hace independiente en la medida en que la sociedad moderna se fundamenta en la laicidad y la individualidad. Sin embargo, el hecho de que la política hubiera adquirido su autonomía no significó su constitución como ciencia de forma inmediata, pues para que ésta se constituya como ciencia debe primero delimitar su objeto, así como lo hizo en su momento la economía y posteriormente la sociología. En primera instancia, la ciencia política delimitó su objeto de estudio al Estado como organización e institución de gobierno, o como lo menciona Caminal en la página 23, el mundo de la política empezaba y se agotaba en el Estado. Sin embargo, esto cambia en la medida en que la democratización del Estado liberal se hace presente y crea condiciones como 1. Ampliación del derecho de participación con independencia de la clase social. 2. Reconocimiento del pluralismo político. Y 3. Configuración del Estado como sistema político. Y esta transición hace la democratización del Estado liberal, en donde la organización y funcionamiento del sistema político cobra importancia en la sociedad civil y le da sentido al nacimiento de la ciencia política y a su separación con el pensamiento político moderno. Y con ayuda del método empírico y de las técnicas de estadísticas se pretende estudiar de forma independiente el proceso político, las instituciones, la administración y en general el sistema político. Apartado número 3. La política como ciencia. En el último tercio del siglo XIX, en Europa Occidental y Estados Unidos, surgirán las primeras instituciones relacionadas al estudio de la ciencia política. Primordialmente van a destacarse clásicos de Estados Unidos que estuvieron influenciados bajo el pensamiento occidental. Alrededor del año 1870 hasta 1950 se entenderá que este fue un periodo en el cual se delimita el proceso del campo investigativo de esta ciencia política, pues era muy importante precisar un objeto de estudio para mantenerlo como una ciencia. Se crean entonces dos tendencias. Primero, una denominada globalista, la cual hace énfasis en el análisis de la política como un punto de encuentro con otras ciencias sociales. De otro lado, se encuentra la tendencia secesionista, en la cual se establecía que era imposible construir ciencia política sin identificar y separar su objeto. Created using Powtoon.